Nosotros seguimos adelante con el programa de hoy. Recibimos a José Simonera, titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. José, muchas gracias por acercarse al espacio. No, gracias por la invitación. Bueno, tenemos la verdad un 2017 que no termina de arrancar en cuanto a lo económico. Sigue ralentizada la economía, tenemos los brotes verdes. ¿Cómo ve la situación? La verdad que, bueno, algunos brotes verdes hay y algunas preocupaciones de problemas estructurales de Argentina que no se han enfrentado con decisión también están, ¿no? Es decir, es cierto que la inflación como consecuencia del caída del nivel de actividad ha disminuido un poco, pero claramente febrero es una muestra de que no se puede terminar de domar la inflación como consecuencia de decisiones propias del gobierno, ¿no? Aumento de tarifa, aumento de peajes, etcétera, etcétera. Pero digo que no se han avanzado en los problemas estructurales y sin lugar a dudas el más importante, uno de los más importantes de los problemas estructurales, más allá de la deficiencia de infraestructura, energía, caminos, puertos, rutas, trenes, etcétera, etcétera, es la presión fiscal. Entonces, hasta que Argentina no decida avanzar para disminuir la presión fiscal, difícilmente podamos ser competitivos. La presión fiscal que soportan los empresarios de Argentina es varias veces superior a la de países que realmente compiten en el mundo. ¿Y cómo se hace para hacer eficiente el Estado y que no sea necesaria esta presión fiscal abrumadora? Bueno, es un problema de huevo y gallina, digamos, ¿no? Es decir, los gobiernos nunca deciden enfrentar avanzar sobre disminuir la presión fiscal porque no pueden disminuir el gasto. Es más, los gobiernos en los últimos años han aumentado la proporción del gasto. Fíjese que allá por el año 80 y pico, ni bien viene la democracia, la presión fiscal era del 19 y pico % y hoy estamos en presiones del 30 y pico. En esto, con suerte el 30 y pico, ¿no? Sí, digo, pensando en términos, nosotros estamos en el Consejo empezando un trabajo para poderla medir y aspiramos a mediados de año, final del año, tener claramente la presión fiscal que tienen los distintos sectores de la economía cordobesa. Pero sin lugar a duda ahí hay un problema serio que si el gobierno no lo asume, difícilmente podamos ser competitivos a nivel internacional, más allá de que pensemos en el retraso del tipo de cambio y todas estas cosas también son verdades, digamos. Pero está nuevamente trazado el tipo de cambio. Y el tipo de cambio teniendo en cuenta el porcentaje de la inflación y el valor inicial de la moneda. Claro, lo que pasa es que el tipo de cambio está muy ofrecido. ¿Y por qué está muy ofrecido? Porque además del éxito del blanqueo, que sin lugar a dudas tiene una incidencia, básicamente los estados de todos los niveles se endeudan y se endeudan en el extranjero. Usted verá que ahora hay 5 provincias que van a acompañar a las autoridades del ministro Caputo al exterior para solicitar deuda, para tener plata para las elecciones. Esos dólares se terminan liquidando en el mercado local y eso hace que hoy el dólar sea muy ofrecido. Entonces, si usted se fija, hoy tiene la cantidad de reservas equivalente a la que tenía antes del cepo. En muy poco tiempo, en un año, las reservas se recuperaron y hoy tenemos un tipo de cambio equivalente a lo que había casi un año atrás, con una inflación del 40%. Es decir, ¿por qué es esto? Y bueno, porque el dólar está muy ofrecido. ¿Por qué está muy ofrecido? Por lo que hablábamos recién. O sea, el déficit fiscal que este gobierno ha decidido cubrirlo en parte con endeudamiento hace de que el dólar hoy esté muy ofrecido. Ahora, con reservas en buenos síntomas, toda la deuda que se ha tomado y el éxito del blanqueo también, ¿por qué no se frena los números de la inflación con expectativa en el mejor de los casos de un 25% para este año, mientras el gobierno espera un 17%? Lo que pasa es que la inflación originalmente es un problema monetario, digamos, hay distintas, ¿no? Hay una inflación de expectativas, pero claramente la emisión monetaria sigue estando alta, menos que la emisión monetaria de el año 2015, donde estábamos alrededor del 40% de tasa de crecimiento, pero hoy está alrededor del 20 y pico %. Casi el 30%. Entonces, con un crecimiento de la base monetaria del 25%, difícilmente puedas tener inflación baja, ¿no? Por eso es que hoy el Banco Central ha decidido mantener la tasa de interés. Entonces, con un Banco Central que paga 24,75, claramente los bancos no tienen incentivo para prestar al sector productivo. Entonces, difícilmente el sector productivo consiga tasas bajas. Bueno, entonces, digamos, caemos todo el mismo problema. ¿De dónde deviene todo? De un problema de déficit fiscal. El déficit fiscal es la causa por la cual los gobiernos emiten y es la causa por la cual este gobierno se está endeudando en el exterior y por el cual hay sobreoferta de dólares, digamos. Así que hasta que el gobierno no decida encarar, no digo el gobierno nacional, los gobiernos, porque acá están los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, decidan encarar
con imaginación el problema del déficit fiscal y con decisión vamos a continuar. ¿Por qué digo con imaginación? Y porque siempre los gobiernos han recurrido a aumentar la presión fiscal, a inventar un nuevo impuesto que era transitorio y que después terminaba siendo definitivo. Y esto ha llevado a que Argentina hoy no sea competitivo si un empresario tiene que cumplir con todas las exigencias tributarias que tiene. Y también lleva a la evasión. Simonela, por otro lado, la eliminación del 35% para la importación de insumos informáticos, la pérdida anunciada de 400 puestos de trabajo. ¿Esto puede traer algún tipo de beneficio laboral, más allá de que la gente va a poder comprar insumos informáticos quizá en un 30 o en un 35% menos de precio? A ver, claramente la baja de los insumos informáticos para determinadas industrias que usan insumos informáticos va a ser beneficioso. Ahora, si además cae el arancel para la importación de computación, evidentemente va a haber algunas empresas que necesitan reinventarse, ¿no? Porque obviamente eran eficientes solo bajo una protección excesiva del Estado. Esto hacía que todos los argentinos necesitamos tecnología, pagáramos varias veces más de lo que valía, no en el mundo, en los países vecinos. Chile, por ejemplo. En Chile, que esto haga que gente se someta a 8 horas de cola para cruzar una aduana para ir a comprar una computadora a Chile. Entonces, claramente Argentina no ha sido eficiente en la construcción, en la fabricación de elementos de electrónica. Competitivamente. Competitivamente. Y no lo puede ser porque son negocios, son industrias donde la escala es algo importante y Argentina no tiene escala para competirle a productores que producen para todo el mundo. Argentina, otra de las cuestiones que tiene que hacer, y en esto creo que sí, el Ministerio de Industria lo ha encarado a nivel nacional bien, en un programa de reconstruir el aparato productivo argentino, tiene que dedicarse a proteger las industrias donde realmente somos eficientes, donde podemos tener ventaja competitiva. Y esto está, sin lugar a duda, vinculado a industrias vinculadas al sector agropecuario, a la agroalimentación, a darle valor agregado a nuestras exportaciones. Por un lado exportamos los granos y las oleaginosas casi en bruto, y por otro lado fabricamos computadoras. Difícilmente podemos ser eficientes compitiendo con computadoras. Ahora, es cierto que estas empresas se crearon a la luz de una protección que decidió un Estado. Ahora el Estado no puede de un día para otro olvidarse a esa gente. Yo que en esto creo que hay un programa interesante, el Ministerio de Industria de la Nación, para tratar de reconvertir esas empresas. O quizás haberlo hecho de una forma gradual, no pasar del 35 al 0 de un día para el otro. Bueno, a ver, el gradualismo ha tenido sus costos, ¿no? El gobierno eligió gradualismo en lugar de política de shock para solucionar los problemas, los desequilibrios de precio relativo que heredó del gobierno anterior. Hasta ahora, a decir verdad, el gradualismo no ha sido muy eficiente. Posiblemente hubiera generado menos, posiblemente digo, porque nunca lo vamos a saber si se hubiera aplicado una política de shock. Seguramente la historia juzgará de acá a un tiempo si el gradualismo dio resultado. Dios quiera que dé resultado y todo le auguramos que ojalá que tenga éxito, pero hasta ahora el gradualismo ha demostrado que no ha podido solucionar la cuestión de precio relativo, porque cuando las economías están tan desacomodadas, cuando uno empieza a tratar de acomodarla suavemente, los otros precios se siguen acomodando. Claramente un ejemplo de las tarifas, ¿no? Claro. Simonela, volviendo al tema de los brotes verdes, ¿no? Sí. ¿Nos están corriendo la zanahoria para adelante de nuevo en cuanto a la fecha de la reactivación o es una reactivación que finalmente no se va a dar? Bueno, a ver, en primer lugar, yo creo que en algún programa en que me invitaste lo manifesté, yo no era tan optimista de que todo crecía en el primer semestre ni en el segundo semestre. Es más, en algún momento dije, en el segundo cuatrimestre, Argentina va a estar creciendo, antes de que el mundo se empezara a complicar un poco. ¿Qué digo? Cuando no había un mundo tan proteccionista. Donald Trump no es un tema menor. No. Hasta ahora no sé cuánto de lo que dice querer aplicar va a poder aplicar, pero claramente está surgiendo un nacionalismo en Estados Unidos, en Inglaterra, ahora parece que Le Pen en Francia, me parece que esos nacionalismos pueden llegar a complicar a Argentina. Si Estados Unidos, si el presidente Trump hace lo que dice que va a hacer, es decir, va a incentivar la obra pública, va a bajar impuestos, seguramente la Reserva Federal va a aplicar la suba de tasas por miedo a que empiece con inflación, porque hoy Estados Unidos no tiene un problema de nivel de actividad, tiene la actividad bien, tiene un nivel de empleo bueno. Entonces, posiblemente si el presidente Trump decide fomentar todo esto, y que de hecho dice que lo va a hacer, seguramente la Reserva Federal va a aumentar la tasa, y cuando aumente la tasa de la Reserva Federal,
los países como los nuestros se van a ver perjudicados no solo por el tema de la posibilidad de endeudarse a una tasa un poco más baja, como la que hemos estado acostumbrados a tener en Argentina, sino también por el precio de las commodities. Si el dólar se fortalece, posiblemente las commodities bajen. Yo digo, esto no estaba en los análisis. Pero yendo a tu pregunta, yo creo que en el segundo cuatrimestre, pensando que estamos en un año electoral y demás, la situación debiera mejorar. Porque si no, el gobierno no gana las elecciones. Entonces el gobierno, me entiendo que va a hacer lo imposible para ponerle plata a la gente en el bolsillo para que pueda consumir. Digamos, Argentina, las elecciones con dólar disparado y sin plata en el bolsillo no se gana. Me parece que todo el gobierno debe estar pensando cómo hacen para tratar de mantener el nivel de actividad, digamos, en un valor interesante y generar empleo. Y eso me parece que va a pasar en el segundo cuatrimestre. Simonela, le agradecemos por haber formado parte del espacio. La verdad que quedó todo más que claro. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación. Quedan las puertas abiertas. Nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 10 de la noche. Siga con nosotros en la pantalla de Canal C. Muchas gracias.